La personalidad y la ética del carácter. Al mismo tiempo, además de mi investigación sobre la percepción, me encontraba profundamente inmerso en un estudio sobre los libros acerca del éxito publicado en los Estados Unidos desde 1776. Estaba leyendo u hojeando literalmente millares de libros, artículos y ensayos de campo tales como el autoperfeccionamiento, la psicología popular y la autoayuda. Tenía en mis manos la suma y sustancia de lo que un pueblo libre y democrático consideraba las claves de una vida exitosa. Mi estudio me llevó a arrastrar 200 años de escritos sobre el éxito, y su contenido advertía la aparición de una pauta sorprendente. A causa de mi propio y profundo dolor, y de dolores análogos que había visto en una de las vidas y relacionadas de muchas personas con las que había trabajado a lo largo de los años, empecé a sentir cada vez más que gran parte de la literatura sobre el éxito de los últimos 50 años era superficial. Estaba llena de obsesiones por la imagen, las técnicas y los arreglos transitorios de tipo social, llamados parches y aspirinas sociales, para la solución de problemas agudos que a veces incluso parecían solucionar temporalmente, pero dejaban intactos los problemas crónicos subyacentes, que empoderaban y reaparecían una y otra vez. En total contraste, casi todos los libros de más o menos los primeros 150 años se centraban en lo que podían denominarse la ética del carácter, como crecimiento del éxito, en cosas tales como la integridad, la humanidad, la fidelidad, la mesura, el valor, la justicia, la paciencia, el esfuerzo, la simplicidad, la modestia y la regla de oro. La autobiografía de Benjamin Franklin es representativa de esa literatura. Se trata básicamente de la descripción de los esfuerzos de un hombre a integrar profundamente en su naturaleza ciertos principios y hábitos. La ética del carácter enseñaba que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas solo pueden experimentar un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenden esos principios y la integran en su carácter básico. Pero poco después de la Primera Guerra Mundial, la concepción básica del éxito pasó a la ética del carácter, a lo que podríamos llamarle la ética de la personalidad. El éxito pasó a ser más una función de la personalidad, de la imagen pública, de las actitudes y las conductas, habilidades y técnicas que hacen funcionar los procesos de la interacción humana. La ética de la personalidad, en lo esencial, tomó dos sendas, una de las técnicas de las relaciones públicas humanas y otra la actitud mental positiva. Algo de esta filosofía se expresaba en máximas de inspiraciones y a veces válidas, como por ejemplo, tu actitud determina tu actitud. La sonrisa hace más amigos que el entrecejo fruncido, y la mente humana puede lograr lo que concibe y cree. Otras partes del enfoque basados en la personalidad eran claramente manipuladoras, incluso falaces. Animaban a usar ciertas técnicas para conseguir gustar a las demás personas, a fingir el interés por los otros para obtener de ellos lo que uno quisiera, o usar el aspecto poderoso o la intimidación a la gente para desviarla de su camino de la vida. Parte de esa literatura reconocía que el carácter es un elemento del éxito, pero tendía a compartimentalizarlo y no atribuirle con adiciones funcionales y catalizadoras. La referencia de la ética del carácter se hacía en lo esencial de una manera superficial. La verdad residía en técnicas transitorias de influencia, estrategias de poder, habilidad para comunicación y las actitudes positivas. Empecé a comprender que esa ética de la personalidad era la fuente del subconsciente de las soluciones que Sandra y yo estábamos tratando de utilizar con nuestro hijo. Al pensar más profundamente sobre la diferencia entre la ética de la personalidad y del carácter, me di cuenta que Sandra y yo habíamos estado obteniendo beneficios sociales de la buena conducta de nuestro hijo, y según esto, uno de ellos simplemente no estaba a la altura de nuestras expectativas. Nuestra imagen de nosotros mismos y nuestro rol como padres buenos y cariñosos era incluso más profundos que nuestra imagen del niño, y tal vez influía en ella. El modo que nos veíamos y manejábamos el problema implicaba mucho más que nuestra preocupación por el bienestar de nuestro hijo. Cuando Sandra y yo hablamos, tomamos dolorosamente conciencia de la poderosa influencia que ejercía nuestro carácter, nuestros motivos y nuestra percepción del niño. Sabíamos que con la comparación social con nuestra motivación no estaba de acuerdo con nuestros valores más profundos y podía conducirlos a un amor condicionado y finalmente reducir el sentimiento de los propios méritos de nuestro hijo. De modo que decidimos centrar nuestros esfuerzos en nosotros mismos, no en nuestras técnicas, sino en nuestra motivación más profunda y en nuestra percepción del niño. En lugar de tratar de cambiarlo a él, procuramos apartarnos, tomamos distancia, respeto a él y esforzarnos por recibir su identidad, su individualidad,
su condición independiente y su valor personal. Gracias a la profundización de nuestros pensamientos y el ejercicio de la fe y la plegaria, empezamos a ver a nuestro hijo en los términos de su propia singularidad. Vimos dentro de él capas y más capas de potencial que iban a dar sus frutos con su propio ritmo de velocidad. Decidimos relajarnos y apartarnos de su camino, permitir que emergiera su propia personalidad. Vimos que nuestro rol natural consistía en afirmarlo, disfrutarlo y valorarlo. También elaboramos conscientemente nuestros motivos y cultivamos las fuentes interiores de seguridad, con el fin de que nuestros sentimientos acerca del propio mérito no dependieran de la conducta aceptable de nuestro hijo. Cuando nos decidimos de nuestra antigua percepción del niño y desarrollamos motivos basados en valores, empezamos a surgir nuevos sentimientos. Nos encontramos disfrutando de él. En lugar de compararlo y juzgarlo, dejamos de tratar de hacer que él duplicara nuestra propia imagen o de medirlo en comparación con ciertas expectativas sociales. Dejamos de manipularlo amable y positivamente para que se adecuara a un molde social aceptable, como lo considerábamos fundamentalmente apto y capaz para afrontar con éxito la vida. Dejamos de protegerlo cuando sus hermanos y otros pretendían ridiculizarlo. Había sido educado a la sombra de esa protección, de modo que atravesó algunas etapas dolorosas, que él expresó a su manera y nosotros aceptamos, pero a la que no siempre respondimos. No necesitamos protegerte, era el mensaje tácito. Básicamente, puedes valerte por ti mismo. A medida que pasaban los meses, fue desarrollándose en él una tranquila confianza. Se estaba afirmando a sí mismo. Maduraba según su propio ritmo y velocidad. Empezó a sobresalir rápida y bruscamente en comparación con criterios sociales, académicos, sociales y atléticos, yendo mucho más allá del llamado proceso natural del desarrollo. Con el paso de los años, lo eligieron varias veces como líder de grupos estudiantiles. Se convirtió en un verdadero atleta y traía a casa las notas más altas. Desarrolló una personalidad atractiva y franca que ahora permite relacionarse tranquilamente con todo tipo de personas. Sandra y yo creíamos que los logros socialmente impresionantes de nuestro hijo era una excepción accesoria de los sentimientos que experimentaba respecto a sí mismo, más que una mera respuesta a las recompensas sociales. Esta fue una experiencia sorprendente para Sandra y para mí, muy instructiva en el trato de nuestros hijos, también en otros roles. Nos hizo tomar conciencia a un nivel muy personal de la diferencia vital que existe entre la ética de la personalidad y la ética del carácter. Los salmos expresan a la perfección nuestra convicción. Busca tu propio corazón con diligencia, pues de él fluyen las fuentes de la vida.